Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el drama, la pasión superíndice 3N y el romance que nos regalan nuestras celebridades turcas favoritas. Y vaya que hoy tenemos un tema que los va a dejar boquiabiertos. Prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a adentrarnos en el que podrá ser, asterisco redoble de tambores asterisco, el reencuentro romántico de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Lo escucharon bien. Después copyright S de su separación superíndice 3N que nos rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N a todos, los rumores, las indirectas y las más menos sales apuntan a que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. ¿Serú cierto? ¿Estarú N jugando al despiste? ¿O simplemente es la esperanza de los fans que se niegan a dejarlos ir? Pues hoy vamos a analizar cada pista, cada comentario y cada fotografía para intentar descifrar este misterio que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les recuerdo que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeremos el chisme jugoso y las noticias impactantes. Asu que no esperen y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Ahora preparo copyright un cafecito, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3 n favorito y dispu superíndice 3 nanse a escuchar todo lo que tenemos que contarles sobre Hande y Kerem. Porque la verdad es que esta historia tiene giros que un capítulo de Senú con diéresis al capm, y eso es decir mucho. Recordemos un poco el contexto. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, dos de los actores populares y queridos de Turquía, se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Senú con diéresis al capm, también copyright N conocida como Love is in the Air. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y los fans de todas partes del mundo se enamoraron de su historia de amor. Paseos románticos, viajes juntos, demostraciones públicas de afecto. Hande y Kerem parecen la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos vivir. Pero como suele suceder, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación superíndice 3 en sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo. Copyright agua pasado. ¿Por qué copyright se ha terminado el amor entre Eda y Serkan en la vida real? Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades, mientras que otros hablaban de la presión superíndice 3 en medio tica y las expectativas de los fans. Lo cierto es que después copyright S de un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, dejando a sus seguidores con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque desde su separación superíndice 3N, tanto Hande como Kerem han sido vistos en situaciones que han alimentado los rumores de una posible vuelta. Coincidencias en los mismos lugares, comentarios sutiles en redes sociales, e incluso, dicen por ahí, que se les ha visto compartiendo cenas discretas. Una de las más menos sales recientes que ha encendido las alarmas es la presencia de ambos en el mismo evento Venu Copyright Fico en apoyo a las víctimas del terremoto en Turquía. Si bien no se les vio interactuando directamente frente a las maras, varios testigos aseguran que compartieron miradas y gestos que denotaban cierta cercanía. ¿Coincidencia? ¿O una más menos al de que el amor todavía estuvo presente? Además los fans observadores han notado que Hande y Kerem han estado utilizando ciertos emojis y frases en sus publicaciones que recuerdan a los que solían usar cuando estaban juntos. Más menos os detalles que para los seguidores acu copyright rimos, son pruebas irrefutables de que algo se estuvo cocinando entre ellos. Pero eso no es todo. Hace unas semanas, Hande fue vista luciendo un collar que, según algunos expertos en joyería, podrá haber sido un regalo de Kerem. Se trata de una pieza única con un diseño más menos o muy particular, que supuestamente fue encargada por el actor para una ocasión superíndice 3 en especial. ¿Podrá ser que Kerem es tu copyright intentando reconquistar a Hande con detalles románticos?
Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas con su vida privada, y que es posible que es tu copyright N intentando mantener su relación superíndice 3N fuera del foco mediático. Después copyright S de todo, la presión superíndice 3N que sufrieron durante su noviazgo fue enorme, y es comprensible que ahora quieran ser cautelosos. Sin embargo, la esperanza de los fans es difícil de apagar. Después copyright S de haber visto la magia que existió entre Ande y Kerem, muchos se niegan a creer que su historia de amor haya terminado definitivamente. Y es que, seamos honestos, a Q copyright N no le gustaría verlos juntos de nuevo. Además hay que recordar que Ande y Kerem siguen siendo amigos y colegas, y que han expresado en varias ocasiones su respeto y admiración superíndice 3N mutua. Es posible que después copyright S de un tiempo separados, hayan logrado superar sus diferencias y es tu copyright N intentando construir una nueva relación superíndice 3N, S madura y consciente. ¿Pero Q copyright piensa la gente cercana a ellos? Pues, como era de esperar, sus amigos y familiares se han mantenido copyrighticos al respecto. Nadie quiere confirmar ni desmentir los rumores, probablemente para proteger la privacidad de Ande y Kerem. Sin embargo, algunos allegados han dejado entrever que la puerta a una reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Han dicho que ambos se guardan mucho cariño más menos hoy que nunca han dejado de preocuparse el uno por el otro. ¿Será suficiente para que vuelvan a estar juntos? Por ahora, todos son especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Ande y Kerem hayan retomado su relación superíndice 3N. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Tendremos que esperar para ver qué copyright depara el futuro para esta pareja tan querida. Mientras tanto, seguiremos analizando cada pista y cada seu más menos con la esperanza de que, al buen Edúa, podamos celebrar su reencuentro romántico. Y ahora, después copyright S de haber analizado todas las evidencias y rumores, es hora de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Creen que Ande y Kerem N juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos que se apoyan mutuamente? Du copyright genme sus opiniones en los comentarios. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y esperanza. Recapitulando, hemos explorado todos los rumores y seu más menos ales que apuntan a un posible reencuentro romántico entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Desde coincidencias en eventos hasta mensajes enigmáticos en redes sociales, hemos analizado cada detalle para intentar descifrar este misterio que nos tiene a todos intrigados. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta información superíndice 3N con ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para este canal. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios sobre todo lo que hemos discutido hoy. ¿Qué copyright piensan de la posible reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y a su podru estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Los espero en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S chismosos. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando el chisme con detalles y especulaciones asterisco asterisco. Bien, mis queridos chismosos, si pensaban que con el resumen anterior habían llegado al fondo del asunto, muy equivocados. Porque en su canal favorito vamos a excavar hasta encontrar la verdad, aunque nos llenemos de tierra en el proceso. Así que agárrense fuerte porque vamos a profundizar en cada uno de esos indicios que apuntan al renacer del amor entre Ande y Kerem. Primero, detengámonos en ese evento Venu Copyright Fico. El evento Venu Copyright Fico. Un hervidero de emociones, lágrimas y, quizás, chispas de romance. Miren, sabemos que los eventos públicos, especialmente aquellos con una causa noble detrás, suelen ser un terreno minado para las parejas que intentan mantener las apariencias. Pero, ojo. La clave está en los detalles.
Un testigo cuyo nombre no podemos revelar, nos contó que aunque Ande y Kerem se mantuvieron a una distancia prudencial durante la mayor parte del evento, hubo un momento en particular que captó su atención. Al parecer, mientras se pronunciaba un discurso conmovedor sobre la situación de las víctimas del terremoto, Kerem miró discretamente a Ande. Y no fue una mirada cualquiera, no, se trataba de una mirada llena de comprensión. ¿Empatua? Aún más menos oranza. Ustedes juzguen. Lo que sí es seguro es que duró lo suficiente como para que nuestro informante pensara, «Acu, pasa algo». Y no solo eso. Otro asistente al evento, un fotógrafo freelance que logró colarse entre la multitud, afirma haber capturado una imagen en la que se ve a Ande y Kerem hablando brevemente en un rincón más apartado del salón. La conversación parece ser seria, incluso un poco tensa, pero ¿acaso las conversaciones importantes no suelen serlo? ¿Será que estaban resolviendo viejos conflictos? ¿O quizás planeando su reconciliación en secreto? ¡Ay, el misterio! Ahora pasemos a las redes sociales, ese campo de batalla donde las celebridades dejan caer miguitas de pan para que sus fans las sigan. Ya mencionamos los emojis y las frases que recuerdan a su pasado juntos, pero hay mucho más que analizar. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía leyendo un libro. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, la cosa se pone interesante cuando descubrimos que ese libro en particular es uno de los favoritos de Kerem. Ojo al dato. ¿Casualidad? Puede ser. Pero, ¿y si Ande lo hizo a propósito para mandarle una seu más menos al subliminal? ¿Será que está intentando recordarle los momentos felices que compartieron leyendo juntos? Y Kerem no se queda atrás. Hace poco el actor compartió una canción superíndice 3N en sus historias de Instagram que, según los fans más expertos, es una de las que solían escuchar juntos durante su relación. ¡Boom! Otra bomba para alimentar los rumores. Además, la letra de la canción habla de segundas oportunidades y de luchar por el amor, ¿qué más pruebas necesitamos? Pero la joya de la corona, sin duda, es ese collar que Ande lució hace unas semanas. Un collar único con un diseño muy especial, que según nuestros contactos en el mundo de la joyería, fue encargado por Kerem a un prestigioso diseñador. ¿Será una joya de reconciliación? ¿Un intento de Kerem de demostrarle a Ande que sigue pensando en ella y que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla? Fuentes cercanas al diseñador nos confirman que Kerem estuvo muy involucrado en el proceso de creación del collar, eligiendo cuidadosamente cada detalle y pidiendo que la joya tuviera un significado especial para Ande. Al parecer, el collar lleva grabadas unas iniciales que solo ellos dos conocen, y que representan un recuerdo importante de su relación. ¡Ay, me muero de amor! Pero como siempre hay que tener cuidado con las conclusiones precipitadas. No podemos olvidar que Ande y Kerem son dos personas adultas, con carreras exitosas y agendas muy apretadas. Es posible que todas estas, seu más menos ales, sean simplemente coincidencias, o gestos de amistad y respeto entre dos personas que se tienen mucho cariño más menos o. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática y las expectativas de los fans. Tanto Ande como Kerem saben que cualquier movimiento que hagan será analizado con lupa, y que una confirmación oficial de su reconciliación desataría una auténtica locura. Por eso es comprensible que estén siendo muy cautelosos y que prefieran mantener su relación en secreto, al menos por ahora. Sin embargo, como dice el refrán, el amor es como el fuego, si no se alimenta, se apaga. Y en este caso parece que hay alguien que está echando leña al fuego constantemente. ¿Será Kerem el principal instigador de esta posible reconciliación? ¿O es Ande la que está mandándose un más menos sales sutiles para que el actor se dé cuenta de que todavía hay esperanza? Lo que sí es seguro es que la química entre ellos sigue presente. Basta con ver las pocas imágenes que hay de ellos juntos en los últimos meses para darse cuenta de que hay una conexión especial que no se puede negar. Y es que, como bien saben los fans de Senkalkam, la magia entre Eda y Serkan era palpable, y esa magia parece haber trascendido la pantalla. Ahora bien, ¿qué dice la gente cercana a Ande y Kerem? Pues, como ya mencionamos, sus amigos y familiares se han mantenido herméticos al respecto. Nadie quiere meter la pata y revelar información confidencial que pueda perjudicar a los actores. Sin embargo, hemos logrado hablar con un amigo cercano de Kerem, que nos ha pedido permanecer en el anonimato. Este amigo nos ha contado que el actor nunca ha dejado de querer a Ande, y que la ruptura fue muy dolorosa para él.
Al parecer, Kerem se arrepiente de algunas de las decisiones que tomó durante su relación, y está dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlas. Kerem es un romántico empedernido, nos dijo su amigo. Él cree en el amor verdadero, y está convencido de que Ande es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. ¡Ay, qué bonito! Pero, ¿y Ande? ¿Qué piensa ella de todo esto? Pues, según fuentes cercanas a la actriz, Ande también guarda un recuerdo muy especial de su relación con Kerem. Aunque la ruptura fue difícil, ella nunca ha dejado de valorarlo como persona y como profesional. Al parecer, Ande está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, pero con ciertas condiciones. Ella quiere que él demuestre que ha cambiado y que está dispuesto a comprometerse de verdad con la relación. Bien hecho, Ande. Así que, mis queridos chismosos, la situación es la siguiente: los rumores de reconciliación entre Ande y Kerem son cada vez más fuertes. Las señales apuntan a que ambos están dispuestos a darse una segunda oportunidad, pero con cautela y prudencia. Tendremos que esperar para ver qué depara el futuro para esta pareja tan querida. Mientras tanto, seguiremos analizando cada pista y cada señal, con la esperanza de que, algún día, podamos celebrar su reencuentro romántico. Y ahora, después de haber analizado todas las evidencias y rumores, es hora de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos que se apoyan mutuamente? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y esperanza. Recapitulando, hemos explorado todos los rumores y señales que apuntan a un posible reencuentro romántico entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Desde coincidencias en eventos hasta mensajes enigmáticos en redes sociales, hemos analizado cada detalle para intentar descifrar este misterio que nos tiene a todos intrigados. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para este canal. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios sobre todo lo que hemos discutido hoy. ¿Qué piensan de la posible reconciliación de Ande y Kerem? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así podrán estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Los espero en el próximo vídeo. Adiós, chismosos. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Cara guiño.